Y es que mi vida ha experimentado un cambio, sí, de 360 grados. Literalmente como se lo estoy diciendo, 360 grados. No es lo mismo verse ingeniero a estar en estos momentos de cocinero. Sí, es que hemos experimentado un cambio muy radical de ingeniero informático a cocinero. Son cosas que suceden por muchas circunstancias de la vida. Sí, habrá arrepentimiento, habrá rencor, habrá nostalgia. ¿Qué he logrado? ¿Volvería a hacerlo? Bueno, eso y muchas cosas más vamos a estar viendo en esta nueva aventura. Pero es que no siempre estuve de cocinero, no. He ido poco a poco. Sí, comencé desde lo más bajo, fregando los cacharros aquí en la empresa. Vale decir, comencé fregando platos, fregando los cacharros, y luego poco a poco fui subiendo hasta llegar, bueno, aquí a lo que se le dice aquí a la parte de los fuegos en la cocina, estar aquí ya elaborando, cocinando y sobre todo, bueno, emplatando todos los alimentos que se van a comer nuestros clientes. Lo que sí es que le tengo que comentar una cosa. Yo llegué aquí literalmente a este país sin saber freír un huevo. Sí, no sabía hacer nada de cocina. ¿Qué pasa? Poco a poco fui aprendiendo, fui leyendo, fui estudiando, fui viendo. Y nada, hoy por hoy me encuentro en la cocina y la verdad que me gusta mucho. Hola mi gente y bienvenido una nueva vez más al canal. Sí, esto es una cosa un poco, vamos, de loco diría yo, la forma ahora que estoy grabando este nuevo video. Y sí, bienvenido una nueva vez más al canal y te estoy dando la bienvenida para que así me acompañes juntos en esta nueva aventura. ¿Y qué pasa? Que en Cuba estuve 5 años y 5 años de ingeniero informático y en España ya llevo 5 años y 5 años de cocinero. Y quiero compartir con ustedes, bueno, esa nueva aventura, esa nueva experiencia. Cómo me fue en Cuba siendo ingeniero y cómo me está yendo en España siendo cocinero. Así que no te lo pierdas, suscríbete al canal, dale un fuerte like, compártelo con todas las personas que sé y que sabes tú que le va a interesar este nuevo video. Y es que como lo había comentado, sí, fueron 5 años de mi vida después de graduado que comencé como ingeniero a trabajar en Cuba. Bueno, no siempre fue trabajando de ingeniero informático. ¿Qué pasa? Que cuando me gradué, al principio, los 2 primeros años, bueno, pues me mandaron literalmente para un banco. Terminé siendo cajero y comercial de dicho banco. Sí, como lo escuchan, nunca había estudiado nada de economía y paré literalmente dentro de una caja haciendo pago, haciendo cobro, en fin, siendo un cajero más. Es decir, que hubo 2 años que no ejercí la profesión de informática. Luego sí es verdad que me fui por una empresa y empecé ya a ejercer como tal la profesión de informático, para serle más exacto, de administrador de redes en dicha empresa. ¿Qué pasa? ¿Cómo era mi salario? Pues nada, muy sencillo. No era uno de los más malos de la empresa, pudiera decir. Pues ganaba en su momento, hoy por hoy no sé cuánto podría ser, pues unos 480 y algo pesos cubanos, más 23 CUC que en ese momento existía. Ahora, esto, ¿cuánto es a lo que equivaldría en euros? Bueno, pues sería esto que están viendo ahora mismo aquí, que le está saliendo en pantalla. Ese era mi salario siendo ingeniero informático en Cuba, ¿vale? Era lo que ganaba en euros siendo ingeniero informático en Cuba. Por circunstancias de la vida, bueno, pues tuve que emigrar para aquí, para España. Y ya les digo, los comienzos no fueron como se esperaba. Los comienzos, una vez que uno emigra, bueno, no son como tú te lo imaginas. No puedes ejercer lo que sería de lo que tú te has graduado en tu país. Una, porque quizás cueste dinero y ese dinero que te empiezas a ganar en otra profesión, bueno, pues lo tengas que emplear en pagar tu vivienda, tu seguro, la luz, el agua, bueno, en fin, tienes que destinarlo a otras cosas que no es el poder estudiar o el poder insertarte en la profesión de la cual te has graduado. Otra, porque quizás cuando te pidan experiencia, bueno, pues quizás tengan muy poca experiencia para lo que ellos necesiten aquí en España. Y ya les digo, algo sí había que hacer, había que trabajar de algo para poder subsistir, para poder
comenzar una nueva vida de emigrante en España. ¿Qué logré? Trabajando de informático o de ingeniero informático allá en Cuba. Bueno, sí. Profesionalmente, una carrera, sí, no puedo decir otra cosa. Eso sí lo gané. Tener mi título y poder quizás, no sé, presumir de ser ingeniero informático. Ahora, materialmente, no mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque como lo había comentado, mi salario, bueno, ya se lo dejé ver, eran 40 euros al mes. Y bueno, ¿qué podía hacer? Pues la verdad tampoco que mucho, ¿vale? Se solía, o bueno, o yo solía, con ese salario, bueno, invertirlo literalmente en comida. Semanalmente, bueno, iba comprando, como ya le había comentado en otro video que hice de cosas que hacía en Cuba, bueno, pues iba semanalmente y compraba la comida de la semana. Así que, ¿qué logré? Como informático en Cuba, eso. Bueno, poder trabajar para comer, pero ya le digo, algo material así que me haya podido comprar o algo, la verdad que no recuerdo y creo que no logré nada. Profesionalmente, sí logré mi título, logré tener un poco de experiencia y logré, bueno, algo que me gustaba y por lo que me gradué. Eso fue lo que logré, algo profesional, pero material, no. Y quizá muchas personas se preguntarán, bueno, con ese salario, ¿cómo podías suplir otras necesidades, ¿vale? Que tenemos de día a día. ¿Qué pasa? Que con los conocimientos, bueno, que ya podía tener como informático y ciertas y determinadas tecnologías, bueno, que ya pues tenía, pues nada, me hice trabajador por cuenta propia, ¿vale? Lo que sería aquí en España autónomo. Y así tenía que yo compensar o tenía que llevar tanto el trabajo estatal, trabajar para una empresa y trabajar para mí mismo. Y así poder sacar quizás un dinerito extra, ¿vale? Para así poder mantener lo que sería el modo de vida de mío y de mi familia. Así era como podía lograr pues suplir esas necesidades extra. Llega el momento, bueno, de emigrar y fue entonces, bueno, cuando llegué aquí a España. Los principios, bueno, la verdad es que no fueron muy fáciles que digamos, pero bueno, poco a poco fuimos saliendo de cada bache que la vida nos iba poniendo. ¿Qué pasa? Gracias a circunstancias de la vida, bueno, me topé el trabajo en un restaurante. Y ya les digo, los comienzos no fueron tan fáciles como quizás muchas personas piensan. Sí, cuando entras a un lado o a un sitio y más sin tener ningún tipo de experiencia de trabajar en hostelería, ya les digo, los comienzos no fueron o no son tan fáciles como muchas personas piensan. Ya después de varios años, diría yo uno o dos, no recuerdo muy bien, de ir cogiendo poco a poco experiencia, es que entonces, bueno, pues ya me pasan literalmente para lo que sería la parte de cocina y empieza ya mi mundo como cocinero. Y en comparativa, ¿vale? Con respecto a lo que estábamos hablando de ingeniero en Cuba y ahora cocinero aquí en España, bueno, lo que comenzamos diciendo que cobraba 40 euros al mes siendo ingeniero en Cuba, siendo cocinero, hoy en día aquí en España, pues rondo sobre los 1000 y algo, 1200, 1300 euros, sería el salario de un cocinero aquí en España. Y es que con ese salario, en comparación con, bueno, como con el que tenía en Cuba, como ya más o menos han podido ver, aunque vivamos en una sociedad de consumo, por decirlo así de esa forma, ¿vale? Donde hay que pagarlo todo, donde tienes que pagar tu renta, tu coche, la gasolina, el seguro, la luz, el agua, en fin, todo. ¿Qué pasa? Que es muy distinto a Cuba, ¿vale? Donde muchas de las propiedades son herencias familiares, no la pagas, donde no tienes el coche y tienes que estarle echando combustible, en fin, son dos cosas distintas. Pero lo que le quería decir, disculpe, con ese salario, bueno, pues da para pagar todos los gastos que puedas tener en lo que sería tu vida, tu día a día, siempre y cuando, ya le digo, no podemos tener más gastos de lo que ingresamos, porque si no, en ningún país del mundo, por supuesto, diera, como diría yo, la lista con el billete, es decir, nunca cuadraría eso. Pero en fin,
como vamos a ir poco a poco teniendo gastos y según lo que vamos ganando es hasta donde nos podemos permitir, bueno, pues sí, sí me ha podido permitirme gastarme algo quizás en mí, en mi vida, en fin, en muchas cosas que, como le estaba comentando, en Cuba ese salario literalmente era para comer. Aquí no, aquí, bueno, pues lo he podido emplear en otras cosas. Bueno, ¿y qué he logrado? ¿Qué he logrado de cocinero aquí en España? Y tenemos que partir de una cosa que sí he logrado mucho. ¿Por qué? Porque he logrado otra profesión. Sí, ser cocinero lo veo, bueno, y lo es otra profesión más. Cosa que, bueno, que ya me llevo y añado en mi currículum también el ser cocinero. Y la verdad que es muy bonito y es una profesión también que hay que ponerle mucho amor, que hay que ponerle mucha dedicación y a la verdad que es muy, muy, pero que muy, muy apasionada. Y eso es una de las cosas que me llevo en el plano, diría yo, profesional. Ahora, en el plano material, pues sí, sí he logrado muchas cosas. He logrado, bueno, pues tener mis viajes, ¿vale? He logrado comprarme, bueno, mi propio coche. He logrado tener varias, bueno, o hacer realidad varios sueños que siempre tuve desde chico. Es decir, que tanto profesionalmente, quizá como también materialmente, pues lo he logrado muchas cosas. Así que siendo cocinero aquí en España, como ya le he comentado, he logrado, es decir, muchas cosas profesionalmente y materialmente. Y la gran pregunta es, ¿te arrepientes? Y la respuesta sería no, no, de verdad que no me arrepiento haber dado ese giro de 360 grados, haber pasado de informático a cocinero. ¿Por qué? Porque entre una de las cosas, ya le digo, es una profesión que no conocía porque ya no sabía hacer nada, ni tan siquiera un huevo frito, la verdad. Y después que la conocí, pues la verdad que me ha apasionado, me ha cautivado, me ha hecho, bueno, descubrir cosas que ni tan siquiera yo sabía que podía hacer con mis manos, bueno, y mi creación. Así que de arrepentirme no, ¿por qué? Porque también, ya le digo, monetariamente cobraba una cosa estando en Cuba y aquí, por supuesto, cobro otra que he podido suplir mucho de las necesidades, ¿vale? Que siempre he tenido y he podido realizar sueños también que también había tenido desde chico. Y por eso ya les digo, arrepentirme no, no, no me arrepiento haber pasado de informático a cocinero. Y es que nostálgico, sí, sí se podría decir que sí, que me entra un poco de nostalgia cuando pienso, bueno, en lo que es y lo que fue mi carrera como informático. Y también más cuando hablo con un amigo o con un conocido de cómo se está moviendo todo este tema de las partes de tecnología o de las partes informáticas, de programación, en fin, todo cómo va evolucionando día a día, pues sí me entra ese pelín nostálgico de recuerdo de lo que fui o de lo que realmente estudié, que fueron, bueno, 5 años estudiando la carrera de ingeniero informático. ¿Me arrepiento? No, 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 no me arrepiento de haberle dado ese cambio de 360 grados a mi vida, haber pasado de informático a cocinero. ¿Y por qué? Porque, bueno, conocí otra profesión que ni tan siquiera sabía que me gustaba. Y después que la descubrí, bueno, pues supe que tenía un bichito por dentro que no lo había descubierto. Y eso la verdad es que la nostalgia pues me la hace olvidar un poco y me hace sentirme, bueno, un poco, bueno, muy feliz por haber pasado de ingeniero informático a cocinero. Mi gente, y espero que le haya gustado, bueno, el haber sabido que tuve 5 años en Cuba de informático y cuando me vine para aquí, para España, bueno, pues ya llevo 5 años de cocinero. Espero que le haya gustado, bueno, saber
que le di un cambio radical, bueno, un cambio de 360 grados a lo que son mis profesiones o a lo que es mi vida. Como siempre le digo, suscríbanse en el canal, denle un fuerte like y sobre todo compártanlo con esas personas que sí, que yo realmente sé y ustedes también lo saben que les va a interesar este video. Así que nada, los espero. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, pero los espero en otra aventura. Chao.